En este programa de Mirar Lejos tenemos el gusto de recibir aquí a Lupita Murguía, política de muchos años de conocernos, política queretana, aunque no nació en Querétaro, pero ya es más queretana que muchos queretanos. Bienvenida, Lupita. Gracias, ingeniero. Me da mucho gusto estar aquí en su programa. Este programa estamos tratando de influir en los jóvenes para que participen en política y sobre todo en forma sencilla, que la gente entienda qué está pasando en México. Yo platicaba antes de iniciar el programa que yo siento con buenas intenciones a la presidenta. Ha hecho cosas que no se estaban haciendo y más o menos los que ya venían del pasado, pues se están desbaratando, o sea, como que han ido cortando por lo sano. ¿Usted cómo ve en este momento, desde su posición en el Senado de la República, la cuestión de Morena? ¿Sí hay una división o lo siente tan duros como me tocaron a mí en la 65 legislatura? Pues mire, a mí me tocó también la anterior legislatura en el Senado. Eh, yo percibo que es la misma línea ideológica. La verdad es la misma. Quizás incluso por presiones, por rectificación de rumbo que ella ha identificado en materia de seguridad, etcétera, a veces ella quisiera, la presidenta, eh, correrse hacia otra posición, pero hay mucha resistencia de los grupos de Morena, porque el movimiento finalmente lo sigue controlando pues, el Mesías de Macuspana. Pero precisamente a los operadores de Andrés Manuel, pues cada vez los veo más desdibujados y golpeados. Por ejemplo, prácticamente Adán Augusto está muerto, porque lo traen a bajar, como dicen coloquialmente, bajar de un burro. En el caso del mismo Noroña también está bastante complicado. El propio Andy López Beltrán está, pero bastante deteriorada la imagen. Entonces, esa parte, yo sí siento que como que si no es provocada, porque pareciera que sí hay una tendencia a separarse ya del pasado, lo cual sería bueno, porque yo no he visto, y lo dice en alguna ocasión en uno de los mensajitos que hacemos aquí, que yo nunca había visto a un presidente, porque no habíamos tenido presidenta, de que se hiciera responsable de los errores del pasado. Y hoy pareciera que así lo está haciendo la presidenta. Pero también empezamos a ver como que ya no tanto. Lo que usted dice, la ideología sigue. Y yo creo que no la puede cambiar de un día para otro, porque pues el que manda todavía tiene mucho peso. Así es. Y fíjese que estos escándalos eh, de corrupción, en el caso de Adán Augusto, o de no ser congruentes con la austeridad republicana, sí les han pegado al movimiento de Morena. Algo diferente a lo que sucedía con López Obrador. Cuando López Obrador estaba en el gobierno, ninguna crítica les hacía mella. ¿No? Pero esta en donde saca a uno en Japón, a otro en España, Portugal, la señora gobernadora de Campeche que se va a Copenhague, los relojes, que fue un funcionario de aduanas en el gobierno de López Obrador, o el presidente actual de la Cámara de Diputados y su esposa con todos los accesorios carísimos, eso sí ha pegado. Y comentaba Andy, el hijo de Andrés Manuel, que había habido un espionaje por parte de la oposición. Yo creo que la oposición no tiene en este momento los recursos No. para haber hecho un espionaje de este tipo, y menos fue casi sincronizado, Gober. Pero fíjese, hay un dato ahorita que habla de sincronización, Lupita. Pareciera que son los que le dieron la espalda a la presidenta cuando fue a dar su informe, un evento en el Zócalo. Así es. Ahí estaba Adán Augusto, estaba Andy López Beltrán, estaba Monreal, ¿Sí? y todos Mario ellos, Delgado. Mario Delgado, y todos ellos han estado pasando aceite en estos momentos. Pareciera que si hay una reacción a ese desprecio, a esa
pues falta de respeto, Sí. porque es una falta de respeto a quien manda en este país, a quien fue electa, ya no hablemos si tan democráticamente, pero finalmente es la presidenta de este país. El único que se salva ahí es Manuel Velasco. Y yo creo que él se salva porque es muy importante el Verde para la coalición que tienen. Así es, el Verde y el PT. Son indispensables para sacar adelante los proyectos. Fundamentales, y van a tenerlos que cuidar ahora en la reforma electoral. Yo veo cuando la propuesta pues que trae el oficialismo y Pablo Gómez, que es eliminar plurinominales, esto lo van a tener que ver y platicar con ellos porque tanto el Verde como el PT requieren, pues, no los pueden eliminar, no los pueden cancelar. La pluralidad se tiene que seguir reconociendo y ellos forman parte de la pluralidad. Carlos Castillo hablaba de tener una sola cámara. En aquellos años yo me acuerdo de una plática que tuve con él, porque así empezó México, no había dos cámaras, era una sola cámara, y él planteaba a lo mejor tener 200 diputados de mayoría y 100 pluris, porque los pluris son importantes para representar a las minorías. ¿Usted cómo ve esto en este momento? ¿Cree que en México sería mejor una sola cámara? Pues mire, yo creo que este contrapeso de las dos cámaras, en un verdadero sentido democrático, sería muy valioso. No solamente una cámara, sino seguir con este sistema bicameral. Ahora, sí creo que en el ánimo de la opinión pública no hay nada más desprestigiado que los diputados, sobre todo el concepto diputado y senador también. Pero de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo atrás. Y ahora hacen encuestas y hay unas encuestas maniqueas porque le preguntan a la señora que está en su casa, al señor que contesta, tiene su negocio, que tiene su changarro, ¿qué prefiere? ¿Que se le pague a los diputados o que haya más recursos para medicinas? No, pues, a ver, déjeme que le diga, ¿no? Son preguntas con una mala intención. Así es. Entonces, yo creo que sí puede revisarse el número de diputados, sí, son 500, es una cámara muy grande, y quizás el número de senadores para hacerlo más ágil, pero no podemos evitar la posibilidad de que las minorías estén representadas. Así fue como el PRD en su momento, el PAN, llegaron a tener acceso al poder a través del reconocimiento a las minorías. Lo que pasa es que ellos llegan ya como Morena y cierran la puerta por dentro. Tienen que permitirlo. Es que en un estricto sentido, como se dio la votación en el 24, nadie tendría la mayoría. No. Que el espíritu de la ley que estaba ahí plasmada era evitar precisamente esa supermayoría de un partido. Sí. Pero se comporta como si fuera uno solo, porque yo creo que la decisión del tribunal sí no fue en apego a la ley, pero no al espíritu de que la ley perseguía, que era evitar precisamente lo que estamos viviendo. Obtuvieron el 54% de la votación. Y se adjudicaron. Y les adjudicó este tribunal electoral que ayer resolvió también del tema de los acordeones, que verdaderamente es terrible. Este tribunal electoral le da el 73% y ellos, pues a través de presiones, a través de compra, ahora sí que, ¿qué quiere usted? Oro, plomo, ¿no? Compraron los votos que les hacía falta en el Senado. Ese tema, ahorita que lo señala, yo creo que sí es algo que debemos no olvidar jamás los mexicanos. ¿Quiénes traicionaron realmente? Fue terrible y usted lo vivió, me tocó vivirlo. Usted era coordinadora del PAN, ¿no? Era coordinadora del PAN. Yunes estaba como parte del grupo parlamentario. Habíamos tenido reuniones, él se había comprometido públicamente, todos salimos a los medios manifestando nuestra votación en bloque. Él salió. Sí, lo vi. Y pues después cambió la realidad.
¿Usted cree que sí haya sido ese tipo de amenaza de plata o plomo? ¿O era cárcel, verdad? Era cárcel, es decir, la familia, había una, en Veracruz los Yunes eran contestatarios, eran No, yo me acuerdo. críticos, eran duros contra el gobierno y pues tenían y les identificaron algunos asuntos en los que familiarmente pues el asunto les causaba un grave perjuicio y los doblaron. Eso sí dolió mucho, yo sí me acuerdo de ese tiempo. Y bueno, revisando y observando el canal del Congreso, la verdad sí se aventaba la angustia del grupo parlamentario, porque Sí. a veces decían, no, estamos unidos, pero de repente al ver las caras decían, no, pues ya algo pasó. Sí. Algo pasó porque... Y fue lamentable, pero insisto, esos nombres no deben de olvidarse, porque nos están llevando precisamente pues, a un autoritarismo, que eso es lo que no queremos. Y 2 senadores del PRD, que fuimos en alianza con el PRD, ganaron con la alianza PRD-PAN, hicieron campaña así, y bueno, esperando un mejor futuro, me supongo, se comprometieron con el grupo de... Y bueno, también uno de Movimiento Ciudadano que no llegó a votar. Exactamente. Porque... su papá lo llamó, no sé. En sí, que al papá fue a declarar al tribunal y lo detuvieron, en todos lados, ¿no? Pues lamentable eso que se vivió a principios de este 2000, fue a principios de este año, ¿no? De 2024. Sí. Finales Finales del 2024 cuando llegamos. Sí. Ahí se dio todo este torbellino de... Y luego, por otro lado, pues nosotros ya estábamos convencidos que el Tribunal Superior de Justicia teníamos la mayoría. Y Pérez Dayán, otro nombre que tampoco hay que olvidar. No, terrible. ¿Cómo lo presionaron? ¿Qué le hicieron? No estoy juzgando porque también uno tiene que entender que puede haber presiones muy grandes, pero... Y cuando involucran a la familia... Es donde lo doblan. Donde doblan a los personajes, ¿no? Sí, porque digo que si Pérez Dayán, con la edad que tiene, la experiencia, si fuera el asunto con él, diría, pues a ver, aquí... Ay, voy a salir a hacerle frente, ¿no? Pero cuando ya involucran a un hijo o a la familia, ahí sí, humanamente, pues puede uno entenderlo, ¿no? Y fuimos avanzando y eliminando las instancias, luego llegamos al INE, bueno, pues sí, al INE, y también ahí por un voto. Sí. Ahora con esto de lo de Pío... Del Poder Judicial, sí. Lo del Poder Judicial, y bueno, lo que vemos en el Tribunal Electoral, la Sala Superior, el día de ayer con los acordeones, fue terrible. A ver, Lupita, todo el mundo sabe que fue una elección de Estado. Claro. Y que yo siempre, y el comparativo que hago es de lo que yo conozco. Y usted conoce también a la licenciada Celia Maya. Y sin que se hable mal de la persona, pero Celia Maya cuando contendió por la gubernatura de Querétaro obtuvo más o menos 200,000 votos. Se lanza a una elección nacional y saca 5 millones. Como dijo el clásico, que alguien me explique cómo sucede eso. Y obviamente están los acordeones. Y el INE no vio ningún problema en eso. No lo vio, bueno, no lo vio la Sala Superior del Tribunal Electoral. 5 consejeros sí estuvieron en contra. En el INE. En el INE. Y alguien ahí volvió a ser mayoría para lo que no queremos. O sea que hemos estado en el ya merito, en empezar en la Cámara de Senadores, que fue donde se resolvió de alguna forma la primera, luego después pasamos a la Suprema Corte. Y preocupa esto de los acordeones, que sea la nueva forma de democracia en el país, es decir, que repartan los acordeones, que además gozan ya de impunidad, porque los argumentos de uno de los magistrados fueron 2 los que proponían la nulidad de la elección para ministros, para el Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros aspectos, que fue el que le tocó a Celia Maya. Y ellos decían, es que esto no fue un caso aislado, no fue algo espontáneo, formó parte de una estrategia para inducir masivamente el voto
a favor de determinados personajes. Pero esta ley que se autorizó, obviamente se aprobó para poder elegir al Tribunal Judicial, para elegir a los jueces. Yo creo que le faltó algo importante, que era que no podía ser vinculante si no llegaba a un mínimo importante de votos. Como estuvo la otra ley de revocación de mandato, sí tiene un número mínimo para que sea vinculante y sea efectiva. Acá no, acá se dejó abierto. Con una persona que hubiera votado, con eso es un error en la ley. El oficialismo sabía, Gober, que iba a ser una elección con muy poca participación. Fue una participación del 13% del padrón electoral, 3% nula, votó nada más en términos efectivos el 10% del padrón electoral. Se sabía a quién le interesa ir a votar por ministros de la Corte que no conoce, todavía ministros, a lo mejor son 9 nombres, ¿no? Sí, pero los jueces... Pero Tribunal de Disciplina Judicial, magistrado, fueron 881 posiciones, según recuerdo. Complicadísimo, y entonces, pues vamos, utilizaron su mayoría, esa que obtuvieron artificialmente por el Tribunal Electoral, para decir, la reforma va así y no le muevo ni una coma, y pues los que vayan a votar es bueno, con uno que vaya, ya ganó. Pero yo creo que es importante revisar esa ley y ponerle esa parte vinculatoria, porque no es justo lo que pasó. Ahora, la buena noticia de todo esto es que no pudieron movilizar más que 10 millones. Con todo y los programas sociales. Por eso, esa es la buena noticia. Quiere decir, fueron 13 millones los que se movieron, sí, pero 3 millones anularon. Sí. O sea, fueron, como que dicen en mi rancho, a fuerzas. Ajá. Y entonces, al ir a fuerzas, dicen, yo no voy a votar, voy a anular mi boleta. Entonces, al tener solamente 10 millones, que eso es parte también de lo que buscamos en este programa, es hacer conciencia para que la gente tome, pues, ese deber cívico y tome conciencia de lo que está pasando en el país y vaya y vote. La única manera de hacerse valer en este país es el voto, lo que tenemos como ciudadanos. Hablo en este momento. Si realmente desde la elección del 24 la gente hubiera salido a votar, y hablemos de Querétaro, que usted y yo conocemos bien, la elección más copiosa que ha habido en Querétaro fue la del 97. De ahí para acá hemos ido bajando, no hemos superado esa elección. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, y que no cambiemos el día de la elección por nada. Es nuestro voto, es nuestra decisión, y tenemos que pensar que el 27 está a la vuelta de la esquina, y que sí podemos tener un congreso que haga contrapeso. Y no quiero con esto decir para que le haga daño a la presidenta. No. Es más, yo le puedo, y usted lo vivió junto conmigo, Lupita, un congreso que no esté de acuerdo en todo es benéfico. Nosotros, para sacar muchos acuerdos, tuvimos que negociar, nunca con dinero, con argumentos, y eso sirve para que salga lo mejor posible cualquier situación presupuestal, cualquier situación de nueva ley. Y usted sabe, usted es una negociadora profesional, usted le tocó vivir y negociar muchos asuntos con la legislatura del Estado. Y es que, mire, esto se puede dar cuando no hay una mayoría aplastante, es decir, cuando hay un grupo político que es dueño de la cancha, del balón y de las reglas del juego, pues sucede lo que pasa en esta legislatura, que ni te veo ni te oigo. A ver, ¿quieres hacer un foro? Órale, participa, di lo que quieras. Pero no le vamos a mover nada. Nosotros tenemos la mayoría y vamos a decir cómo queda. En cambio, en el caso de la legislatura pasada, había este margen del 33% para que en una acción inadecuada, cuando se vulneraban las reglas, etcétera, se pudiera promover una acción de inconstitucionalidad. Había un poder judicial confiable para resolver jurídicamente lo que procedía, y entonces había equilibrios, una nación con equilibrios democráticos. Hoy los hemos perdido, ingeniero.
¿Usted cree que la situación que tenemos hoy democráticamente en México sea más o menos semejante a lo que vivíamos en las épocas de López Portillo? Fíjese que yo creo que sí. Hoy nos duele más porque ya teníamos otra forma de ser y de actuar. A usted le tocó, y lo comenta en el 97, a usted le tocó participar en la construcción de este nuevo México. Esa elección del 97 en la que usted compitió por la gubernatura fue un despertar ciudadano impensable. Pero fue la primera elección que estuvo vigilada por los ciudadanos. Así fue. Y eso ya ahí marcó una diferencia. Marcó una diferencia, pero algo impensable, algo impensable. Mire, yo me acuerdo, estábamos en una boda el día anterior, el sábado, y al de la música se le ocurre decir, los que vayan a votar a favor del PRI, que se queden sentados, los que no, que se paren a bailar. Y todos nos paramos a bailar. Quiere decir que hubo una respuesta ciudadana muy, muy, muy importante. Este equilibrio, este contrapeso, que era lo que muchas generaciones, la suya, la mía, soñábamos por lograr de este país. Y hoy vemos un claro retroceso, es un hecho. Y yo me acuerdo mucho de la época de López Portillo, porque la Cámara también era totalmente priista. O sea, todo lo que decía el presidente se aprobaba sin chistar. Bueno, ahí estuvo la nacionalización de la banca. Todo. Muchas cosas que vivimos. Estamos regresando a eso. Entonces estamos regresando prácticamente 30, 40 años en cuestión política democrática. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y salir a votar en el 27 para tratar de reencaminar. Esto no va a ser fácil de regresar, pero yo sí creo, y lo vuelvo a insistir, la iniciativa que manda la presidenta sobre el nepotismo y sobre la reelección, pues trae un mensaje. Es una forma de deshacerse de algunos que ya no quiere tener ahí, porque, por ejemplo, un Monreal ha estado toda la vida en el servicio público, o si no es como delegado, es como diputado, como senador. Pues Adán Augusto es de cuño reciente en la política, pero no ha fallado. Y Noroña, pues no se diga, aunque Noroña hay que reconocer que se ha ganado sus distritos. Ese no es pluri, ese gana en la calle. Y así hay otros que yo creo que la manera que la misma presidenta dijo, ya vamos a tener un congreso, porque también, aunque sí el poder del presidente es muy grande, yo creo que no tiene en este momento el poder la presidenta sobre la Cámara, ¿sí? Pues bueno, lo que pasa es que en el movimiento de Morena hay muchos intereses, pero son leales pero ahorita vamos a la lealtad Obrador. ¿Hacia la presidenta o hacia el expresidente? Yo percibo, y esto lo han dicho muchos opinantes, que a través del líder del Senado, para Andrés Manuel, en diputados no me queda tan claro si Monreal a veces va según su propia convicción porque se siente con la libertad de hacerlo. Él asumirá que ambos fuimos contendientes en un proceso y que somos de igual a igual. Que fue corcholata. Sí, acuérdate que fuimos corcholatas. Él no me queda tan claro, pero él va muchas veces como por su propio aire. Por ejemplo, ahorita está declarando que hace falta una reforma fiscal. Ya ha salido la presidenta desde que llegó, y ahora decir no hay reforma fiscal, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Sí. ¿Para qué lo dice si ya sabe que no lo tiene consensado con la presidenta? Pero es por lo mismo, yo creo que para en un momento determinado mostrarse dócil, y decir, no, pues ya dijo la presidenta, así lo creo. Me someto. Porque es hábil. Sí. Ricardo está donde está porque ha sido muy hábil. Sí. Cuando vino aquí a dar una plática, yo recuerdo que pues sí se tiró al piso de que él estaba por México, y después vimos todo lo que hicieron en las reformas estas, tanto la judicial como todo lo que han aprobado, en una línea sin revisión de nada. Pues dice uno, pues no es lo que se dice. Pero bueno, así es la política que tenemos hoy. Y pues, ¿usted cómo ve? Yo sugerí, y lo sugerí aquí también en este programa, que
y lo dije así de claro, dije, pues Ricardo, vi un mensaje de Ricardo Anaya, dije, Ricardo Anaya miente, porque cuando salió la ley espía, él dice, Ujú. no lo permitiremos. Pues él no puede decir eso, porque con él, como diría el clásico Sí, queretano, con él, sí. sin él o a pesar de él, si Morena quiere que salga la ley espía, va a salir. Ujú. Entonces yo creo que también ese discurso hay que dejarlo claro, porque entonces, ¿qué es lo que sucede con un discurso? Perdemos credibilidad. Exactamente, y si la oposición no sirve para nada, dijeron que le iban a detener y no pudieron, porque la gente no entiende cómo está el entramado político y de los cuáles son los números de las cámaras. Y pensará que si salió fue porque llegaron a un arreglo. Y Exactamente. no es el caso. Y fíjese, quizás ahora, particularmente ahora, yo siento una especie de apatía ciudadana. Fue, Ven, la cansaron, Lupita, con tantas marchas por una cosa y por otra, la así es, cansaron. y ven que vienen las elecciones del Poder Judicial y ven el tema de la ley Mordaza, todas las reformas que se han venido tomando y no pasa nada, o sea, no les afecta, ¿no? Todavía. Todavía. ¿En qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que los jóvenes de este país, mire, como en su momento fuimos usted y yo en los años 80, 90, aspirábamos, sí, porque vivimos con López Portillo algo como lo que hoy vamos a vivir, pero aspirábamos a elecciones libres, que el voto se contara, que hubiera un poder legislativo independiente, un poder judicial independiente. Y bueno, se dio esta transición en el 97, 2000, pero hoy todavía no veo esta conciencia social en la población. La reforma judicial que hizo el presidente Cedillo, esa era la fuerza de un presidente, Así porque es, la hizo solo. ¿sí? Quitó a los ministros que estaban en aquellas épocas, pusieron la Corte Nueva y nos duró, pues exactamente, fue en el 24, 31 años. Y creo que con buenos resultados, yo sí creo que sí mejoró la impartición de justicia en este país y como todo, sí hacía falta una modificación, no como se dio, mi opinión. Sí, 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 totalmente, No totalmente. se respetó lo que ya venía caminando el servicio civil de carrera, la meritocracia que en un servicio judicial, en el Poder Judicial es elemental el conocimiento. Y yo sí creo que si hay digamos, un crecimiento en un poder es en el judicial. Muchos de los que hoy son jueces, magistrados, incluso ministros, empezaron de archivistas, de actuarios, Así y es. han ido ascendiendo. La movilidad social dentro de la Corte o dentro del Poder Judicial sí existió. Y es verdad, si uno le pregunta a magistradas aquí en el Tribunal de Justicia del Estado o a quienes hoy son jueces de distrito, magistrados, empezaron hace muchos años en esta meritocracia desde coser expedientes, ¿no? Y eso les da una experiencia que pueden Claro, a resolver en justicia lo que corresponde. Y un así es. conocimiento muy amplio del derecho, pienso yo. Así es, así es. Y bueno, hoy nos vamos a encontrar con los jueces, magistrados, ministros de los acordeones y bueno, vamos a ver con qué país nos estamos encontrando. Ya estamos viendo el INE que está colonizado, ya estamos viendo al Tribunal Electoral que también está colonizado. La madre de todas las batallas fue la sobrerepresentación. Ahí se perdió la posibilidad de que la opinión de este 46% de la población que no votó por Morena y sus aliados pudiera por ahora hacer valer su voz. Hay una situación que yo creo, es más que imposible, pero bueno, existe, que el verde, que es un verde metálico de toda la vida, pudiera decir en un momento determinado, yo ya no voy. Y eso le quita la mayoría constitucional. Eso, porque cuando se da el resultado final, quien más ganó votos o quien quedó verdaderamente posicionado fue el Partido Verde, a pesar de todo lo que tengamos que hablar
del Partido Verde, y esa yo creo que es una herramienta que puede usar la presidenta. Porque finalmente si hay cosas que no quiere, pues es la manera. Si el Verde se retrae y dice, en esto yo no voy, que yo pensé que lo iban a hacer con la reforma judicial. Yo la verdad sí le aposté a que esa reforma no salía. Es un optimista, usted, Sí, ingeniero. o Me lo comentó. un optimista mal informado. No va a salir, no es posible que le hagan esto al país, no va a salir. Pues ya sí, salió. Pues No, sí. y reconozco, yo sí pensé que nunca iba a salir. Es que está la aberración. Y fue tan obvio lo que hicieron. Bueno, el debate del Tribunal Electoral del miércoles de vergüenza. Sí, terrible. Las evidencias terrible. que muestra el magistrado ahí son irrefutables. ¿Y no? Bueno, 20 años se tardó, 20 años, no, en el 2020 para acá, para decir que, no 2020, sí, 2020, de decir que los sobres amarillos no tenían que ver nada con el electoral. ¿A qué tal? O sea, llevaron 20 años o no sé cuánto para resolver ese tema. El tema de Pío, ¿sí? Que también resolvieron que la respuesta es de risa, que no hay registro de ingresos en efectivo para el partido. No, pues no. ¿Quién va a apuntar? ¿Quién va a apuntar? Me entregaron dinero en efectivo. Pero ¿no? esa resolución tardó 4 o 5 años en darse. O sea, pues yo creo que por vergüenza. Pues sí. Yo creo que por vergüenza de decir cómo vamos a resolver en estas condiciones ante lo evidente. Esto de los acordeones, yo no sé, a mí me llegó un acordeón, de estos, sí. Y el cuestionamiento del Tribunal Electoral es ¿quién los elaboró? No queda claro. ¿Quién los financió? No, pues tampoco sé el señor fulano de tal vinculado con quién, ¿no? Es absurdo, ahí están los acordeones, no se pueden negar. Y además, científicamente y estadísticamente es inadmisible lo que pasó. Sí. Porque estadísticamente, para que Hugo Aguilar sacara los 5 millones y fracción que sacó para ser presidente de la Corte, la posibilidad de que eso hubiera ocurrido con la cantidad de votantes es de .0001. O sea, era imposible. Fue una inducción masiva, sistemática, enfocada en un grupo de personas. Y el problema está de un pueblo silencioso. Nuevamente sí. Apático, se aceptó. La oposición no creo yo que haya hecho lo suficiente, y lo digo como opositor también, de alguna manera, ya retirado, porque pues me retiran, y eso aquí vuelvo a hacer, comentar la frase que dicen: a la política no entras, te meten, y no sales, te sacan, y así me pasó. Yo entré de alguna manera medio forzado, y también cuando ya no me quería salir me sacaron, pero así es la política, hay que entenderla. Pero en todo eso que estamos hablando, Lupita, hoy por hoy hay una apatía terrible. Y entonces, decía un general, sería bueno que el servicio militar a los 18 años se concentrara la gente para meterle valores cívicos y que entiendan lo importante que es la participación en la vida social de un país. No lo veo mal. Imagínense concentrar a todos los, ¿cómo se les llama? Conscriptos. Ajá. A los conscriptos, yo fui conscripto también en algún momento. Es que era obligatorio. Era obligatorio. En la época. Y ahorita es voluntario, hay mujeres que se inscriben, pero en forma voluntaria. Así es. Pero como ya estamos en la época de la igualdad, debería también haber ya las conscriptas, sí, para que también vayan a recibir instrucción. Sí. Pues si no militar de... Pues sí, orientación cívica. Exacto. Yo sí creo que por ahí debe el ejército a lo mejor mover alguna pieza y orientar y educar cívicamente a los mexicanos, que nos está haciendo mucha falta. Y mire, hasta en educación básica, en materias como era civismo, en donde se reiteraba cuál era el compromiso como ciudadano, etcétera, y ya no están. Entonces, bueno, pues ha venido cambiando la formación, ¿no? Usted como política, como mujer, ¿cómo ve a la presidenta? O sea, ¿su opinión? Yo la veo una mujer muy atrapada. Está atrapada por los grupos de Morena. Está presionada por el gobierno de Estados Unidos, que
ellos no ven más que por sus intereses, no es que quieran el bien del país, porque es algo que no les importa, es algo que son sus intereses y además es el país más poderoso del mundo presionando a la presidenta. Y ella queriendo cumplir su programa de trabajo, sí de izquierda, pero no sabe con quién cuenta con el apoyo, ha venido rescatando algunas posiciones en el gobierno donde ha puesto a personas a las que son de su confianza, pero es una posición muy difícil y su expresión física es verdaderamente de mucha tensión, Sí, todos los días. todos los días. Yo pienso y más bien pensé que iba a suspender las mañaneras, porque es un desgaste enorme eso. Físico y emocional. Es que ahora sí que más sabe un burro preguntando que un sabio contestando. Eso de que tampoco es cierto, son preguntas controladas. ¿En qué porcentaje? ¿El 80, 90%? 90, a lo mejor algún día se filtra algún otro, pero aún así tiene que tener la información o la salida o la respuesta para no resbalar. Y en esa mujer atrapada que coincido, ¿usted cree que pronto se libere, toma la decisión de liberarse? Depende de ella, está en ella, ha seguido siendo absolutamente leal a López Obrador, no ha querido distanciarse en lo más mínimo. Esto, por ejemplo, de que la DEA sale, que está haciendo con México una acción coordinada, Operación Portero, que no sé por qué se lo avienta la DEA, en la zona fronteriza, fue algo que la molestó muchísimo, Sí, porque se nota. en el criterio de López Obrador, México se distanció o rompió con la DEA, se acuerda con lo del general Cienfuegos, Sí, claro. y restringió a los que hacían operativos de la DEA, de la CIA, el que tenían que registrarse y tenían que estar autorizados, y aparentemente para su movimiento de Morena, el hecho de que se diga que hay un operativo coordinado con la DEA es pues traicionar los principios de la causa, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, no, con la DEA no hay ningún acuerdo, nos reunimos con el Departamento de Estado, es donde estamos elaborando este acuerdo, pero muy, muy interesada en fijar postura. Era un mensaje para el expresidente López Obrador de decirle, no me estoy yendo por la libre, no. Exacto, yo lo que digo que en la mañanera se ve lo que usted dice, una lealtad muy fuerte, pero a veces ya en los hechos se empieza a ver pues ya una línea diferente, una línea que la presidenta está tomando por su cuenta, pues decisiones diferentes a las que tomaba el presidente López Obrador. Totalmente, mire, por ejemplo, el trabajo de Omar García Harfuch, que es una de las personas más cercanas a la presidenta, es de cercanía con los gobiernos estatales, es de colaboración, de información, acciones. ¿Cuántas veces se dijo en el gobierno pasado que no había laboratorios de fentanilo en México? Y hoy todos los días cierran, destruyen, detienen, hacen operativos en contra de laboratorios de fentanilo. Entonces, es una línea diferente, sin decirlo, sin mencionarlo, pero distinta. Y bueno, para el presidente de la República anterior, Omar García Harfuch no le merecía confianza. No lo dejó contender por la Ciudad de México. Así es, y es de toda la confianza de la presidenta Sheinbaum. Otro tema que también se ha notado una diferencia es el combate al huachicol, por ejemplo. También. Fuerte el combate. A mí me llamó mucho la atención que quienes circulamos por la carretera a México ya no había venta de gasolina llamada huachicol, pero ya regresaron. Entonces eso dice uno,
habíamos avanzado y pareciera que estamos regresando. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero ahí están otra vez. Sí están, ingeniero. Fíjese que vi una nota del periódico Reforma que habla de venta de gasolina. Incluso así parece en la foto que hay patrullas de Guardia Nacional que les piden agua para limpiar la patrulla en estos puntos. Y en este caso la respuesta de la presidenta fue que no es huachicol, que son centros de abastecimiento de agua. Hay que ver porque pues que no parezca lo que no es, ¿no? El problema también es que ya la credibilidad de la política así es. Está mal. Pues yo creo que Andrés Manuel tuvo mucho que ver en ello. Digo, el tener un sistema de salud como Dinamarca, el que no había fentanilo, o sea, era mentira tras mentira. El que se acabó con el huachicol. Que se acabó la corrupción, sacó el Sí, pañuelo blanco. sí. Entonces, este tipo de cosas pues sí desgastan y la ciudadanía ya no cree en lo que está escuchando. Ojalá de veras por el bien de México la presidenta retome las verdades, aunque sean dolorosas. Despierte la conciencia de las personas, que decidan finalmente lo que ellos quieran, pero con conciencia, analizando la situación, con una visión crítica. ¿Qué México quieren para ellos, para sus hijos, para las futuras generaciones? Si están a gusto así, pues está bien, están a gusto así. Pero si no, tenemos como jóvenes, cuando lo fuimos, después como padres y hoy como actores políticos, este compromiso de alzar la voz y despertar conciencias en este ánimo, ¿no? Lo que se dice, cambiamos un poquito de tema, hoy un tema internacional porque también es importante en el contexto de México, la colocación o de buques de guerra frente a Venezuela. Y esto no es la primera vez que lo hicieron los Estados Unidos, ya lo hicieron en Panamá. Sí. Y llegaron y fueron por el presidente en funciones y se lo llevaron. Sí. Y aquí obviamente que ese es un riesgo que está teniendo Maduro cuando hay una recompensa de 50 millones de dólares. Y unos buques en las costas, en aguas internacionales. A mí me llama la atención, porque ya no puede uno creer tampoco todo lo que ve uno en las redes, porque hay tantas noticias falsas, pero sí sale Maduro bastante bravo y combativo contra Trump. Y luego después sale pidiendo, como dicen ahí, 3 doritos después. Ajá. Dice, yo quiero hacer un pacto con el presidente, respetuosamente pido aquí que haya un diálogo con Trump para que podamos llegar sin guerra a un acuerdo. O sea, él sí está previendo, porque además... ¿Que pueda haber un movimiento armado? Él, la primera respuesta que dio, que tenía 450,000 marines listos para defender. Yo que la mitad de los marines le dijeron, ¿sabes qué? Ahí te ves. Sí. Yo contigo no voy a esta guerra suicida. Porque imagínese... Ponerse con el ejército de Estados Unidos. ¿Sabe qué? Como que Donald Trump es más teatral. Ah, sí. Él genera escenarios y cuando en la guerra de Irán, usted se acuerda que un día dijo que recomendaba el desalojo de Turquía. Así, y la gente desesperada en las carreteras. Y sí, hubo una acción militar días después. Esto no se anuncia. En el sentido común esperábamos que hubiera bombardeos esa noche, ¿no? Y había barcos en las costas. Igual también la respuesta de Irán en contra, era Irán, sí, en contra del ejército de Estados Unidos, en las bases militares. No pasó nada, algo concertado. Yo creo que aquí, a ver, Trump quiere tener el Premio Nobel de la Paz. Eso no lo olvidemos. Y a base de bombardeos. No, como que no es por ahí, ¿no? Sí, no. Yo creo que le está subiendo la presión a un Maduro. Estos 50 millones de pesos, pues han de convencer a muchos de sus cercanos de organizarse.
los buques a un lado. Yo creo que el sistema en Venezuela se desquebraje lo suficiente para que esta intervención no sea bélica. Pues. Y que Maduro, digamos, decline y ya acepte que fue derrotado en las elecciones y pase a un sistema más democrático. Yo también coincido, o sea, Trump es muy de teatro. Sí, de talk show, de que pase el desgraciado, ¿no? Sí. Así es. Oye, ¿y algo que quiere usted agregar, Lupita? Pues bueno. Ya platicamos de todo, puede ser medio del presente, del pasado, lo que usted quiera. Sí, que estoy ahora en el Senado, creo que lo que nos toca es seguir haciendo nuestro trabajo, denunciar lo que nosotros consideramos y que las personas que votaron por nosotros nos han pedido que representemos, esa voz, llevarla al Senado, a la Cámara de Diputados como oposición. En mi punto de vista, mi estilo es decir lo que tengo que decir, sin ponerle moños, decirlo, pero buscando que no haya estridencias ni ofensas. Sin ofensas. Eso es de carácter personal. Exactamente. Al estilo de el viejo PAN, vamos por las ideas, por las causas, por los motivos, no por agraviar a las personas, ¿no? Pero eso que usted dice es bien importante porque el PAN así era. El PAN era de motivos, de ideas, de ideales, y los debates eran verdaderamente históricos. Así es, de ideas, de prepararse con argumentos. Y hay un dicho que cuando se acaban las ideas empiezan los insultos. Sí. Y sí se ha vuelto la Cámara, por supuesto que a mí me tocó vivirlo también, a veces una guerra de insultos, que eso no lleva a ningún lado. No lleva a ningún lado, aun cuando se generen, obviamente, por el grupo, el sector de personas que están a favor, muchos likes y muchas ofensas por el que está en contra. Se vuelve en redes una discusión, ¿no? Una guerra también se lleva a redes. Pero las ideas, y mire, a mí me pasa en el Senado, hay veces que escucho intervenciones excelentes de un Ricardo Anaya, excelentes, porque es una persona muy estructurada. Sí, que es un parlamentario. Hablar y dice lo que tiene que decir. Y después viene por parte de nosotros alguna estridencia. Y la noticia, la nota no es las ideas que quiso transmitir, y digo el caso de Ricardo, pero pudiera ser cualquier otro o cualquier otra senadora, que hemos visto intervenciones muy brillantes, de muchos, se pierden. Pero Ricardo es el coordinador, ¿no? Sí. Yo creo que él sí, en ese caso yo también coincido, ha habido momentos importantes donde el mensaje de Ricardo quedó muy claro, y luego viene la agresión y toda la... Ya se perdió. Todo se pierde. Entonces él yo creo que sí, como coordinador debe decir, señores, aquí vamos a fijar esta idea. ¿Quién la quiere poner? O sea, no me ayuden, pues no sí, me ayuden. O la pongo yo o la pone cualquier otro, pero ese es el punto. Porque la estridencia, y está sobrando ahorita en la permanente que estuvo terrible, lo que se pudo observar, y es un pleito ya personal entre senadores y senadoras, y está feo, y eso no suma. Y en el caso de diputados, van para el segundo año, todavía faltan 2 más. ¿Y qué cree? Para el Senado faltan 5, pues, dígame. Va a arrancar el segundo año legislativo. Sí. Le llaman el tercer periodo, ¿no? Pero sí, es segundo año legislativo. El tercer periodo en el segundo año legislativo. ¿Y usted percibe que va a ser más terso o va a empeorar? Mire, yo creo, no percibo que vaya a ser más terso. Creo que sí tenemos como grupo parlamentario del PAN hacernos esta reflexión. A mí me gustaría en las reuniones previas que vamos a tener ponerlo sobre la mesa, el hecho de que nos cuidemos. Usted lo dice bien, ¿quién va a posicionar? ¿Qué ideas va a posicionar? Y que estas ideas las cuidemos, las acompañemos, las cobijemos, salgamos
con quien está hablando a nombre del grupo, sin caer en estridencias que lo único que sirven es para hacer una cortina de humo para un posicionamiento firme. Y destruye la idea. Y destruye la idea, y se pierde la intervención, y poco importa qué decir. Y esto genera desaliento, pues, en el propio compañeros del grupo, ¿no? Aquí en este programa, Lupita, yo hice una vez una propuesta de que ante la imposibilidad de poder ganar una votación, porque hoy es imposible ganar una votación, y debemos de decirlo, estamos así por esa mayoría artificial que se asignaron, pero también estamos así porque la gente no fue a votar y hubo una abstención, cuando no llegamos ni al 50% de votación en la elección pasada, es una abstención enorme. Pero bueno, eso es donde estamos ahorita. Entonces yo sugería algo que pudieran hacer los representantes, que es una de sus obligaciones, es revisar la cuenta pública. O sea, meterse a fondo y encontrar dónde está verdaderamente pues el desvío fuerte, porque hoy tenemos un problema en salud, tenemos un problema en educación. Muy fuerte. Y tenemos que resolver. Es una facultad del Poder Legislativo meterse a fondo. Y además, y lo digo por lo que yo conozco, la Auditoría Superior de la Federación está como entregada. Nuevamente otra instancia, como en las épocas de López Portillo, colonizado. ¿Usted se acuerda cuando éramos chavos que decíamos, es que fulano de tal va a acudir a la corte a demandar? No, ternurita, pues a ver, ¿no? Claro que no va a pasar nada. Es que sutano se lanza a la contienda. No. Es decir, veían al PAN hasta con romanticismo. Bueno, eso pasó en el 97. ¿A dónde vas, ternurita? Ya mejor Ya, ternurita, ¿no? Mira, todo esto quieres. No, solamente tú crees que el Poder Judicial te va a dar la resolución a tu favor. Yo lo que también creo, Lupita, y soy optimista, un optimista a lo mejor mal informado, pero yo sí creo que esto no va a durar mucho tiempo. Al PAN le duró 12 años el estar en la presidencia, y creo que lo hizo un poquito mejor que lo que estamos viendo. Yo todavía tengo esperanza de que la presidenta cambie el rumbo, porque usted sabe, yo confío mucho en las mujeres, y una mujer decidida a hacer las cosas puede cambiar totalmente el esquema que estamos viendo, pero falta esa decisión. Me voy con esa confianza, ingeniero. Usted siempre ha sido optimista, y si no lo hubiera sido, no hubiera competido en el 97. No, si su visión fuera pesimista y de que las cosas no se pueden y que el país está entregado y que está muy difícil y que el panismo en aquel entonces no tiene la suficiente presencia en el Estado, bueno, fue un movimiento ciudadano que salió a votar. Y a usted le consta que hay momentos en los cuales hay que deslindarse. Y eso causó mucho enojo con mi partido cuando yo les dije... ¿Sí lo fue? Le dije, señores, ganó un candidato de Acción Nacional, pero ahora gobernamos para todos. Sí. Esa es la parte que falta desde la presidencia de la República. Sí. Ayer hubo una noticia que a mí me dio un poquito más de optimismo en eso que estamos diciendo, que la secretaria de Gobernación se reúne con la oposición. Esto no se había dado, Lupita. Ahí me dio gusto ver a nuestro buen amigo Elías Lisha. Ajá. Ahí no vi a Ricardo ahí en la foto, lo vi muy de carrera. No, creo que no estaba. Seguramente andará de viaje, pero eso es un buen paso. Eso nunca se dio con el presidente López Obrador. No se dio, y creo que la oposición no puede nunca rechazar la oportunidad de diálogo. Ese es mi punto de vista. Totalmente. Sí me llama la atención el criterio de algunos opinantes. Hoy estaba precisamente oyendo en este programa de Ciro, que decían, pero ¿cómo es posible que la oposición vaya a sacarse la foto? Si los ofenden, si los descalifican, si no los toman en cuenta, y van y se sacan la foto de comparsa. No podemos, de verdad, creo que seré de las que siempre diga, bueno, pues igual habrá quien nos cuestione, pero cuando nos abran una puerta para el diálogo,
nosotros no podemos desaprovecharla. Pero ahí hace falta inmediatamente que el partido salga y pase un reporte de lo que se habló, porque así era antes, cuando yo me acuerdo en nuestras épocas que iba don Luis H. Álvarez a sentarse con Salinas. ¿Sí? Pues salía don Luis H. Álvarez y platicaba todo lo que había platicado con Salinas. Entonces la gente decía, bueno, pues no consiguió mucho, pero bueno, ya hay diálogo. Hay diálogo. Y fue lo que permitió la transición democrática. Un don Luis H. Álvarez, un Diego Fernández de Ceballos que tenían interlocución. Usted sabe que este dilema en Acción Nacional es un dilema histórico. Claro. Había un grupo muy fuerte ideológicamente dentro del PAN que se negaba al financiamiento, al diálogo, a que se participara en elecciones. Y bueno, finalmente ganó el grupo de quienes proponían abrirse al diálogo, participar, y esto permitió la transición del 97 y del 2000. Pues esa es la política, ¿no? Es diálogo. Es diálogo, convencerte, y si no te convenzo, pues volver a regresar otro día a tratar de convencer. No puede uno dejar de aprovechar una oportunidad que se da por el diálogo, por el qué dirán, porque digan que voy ahí de corifeo. Pues voy a buscar espacios de diálogo y de interlocución. Eso es lo importante. Pues muy interesante, Lupita, los comentarios. Yo espero que podamos reunirnos en alguna otra ocasión, porque vienen temas interesantes en el segundo periodo, el tercer periodo del segundo año legislativo. Pues el tema electoral ahí viene fuerte. Y ese insisto, yo creo que trae la jiribilla de quitarse de encima a los que siempre han buscado la reelección. Esa parte yo la veo bien. Y los que son eternos plurinominales, exactamente, ¿no? Esa parte la veo bien. Habrá que cuidar la parte porque querían desaparecer los soples. También. Y que ya no participen los ciudadanos. Esa parte habrá que cuidarla mucho. Pero hablar con la verdad en tribuna. Yo creo que decirle, señores, esto no lo vamos a poder detener nosotros. El pueblo sí. El pueblo sí puede. Una marcha masiva pidiendo que se rechace esa ley porque sería nociva para la democracia en México, sí es posible. Pero la ciudadanía se cansó. Fuimos a defender al INE, ahorita ya el INE ya no lo podemos defender, porque ya lo colonizaron. Claro, así está, colonizado. Y nos quitaron esa bandera que era el INE no se toca. Pues ya ojalá lo pudiéramos tocar y cambiar otra vez, pero no va a ser posible en este momento. Pero todo tiene una fecha de vencimiento, Lupita, y yo creo que a cada capillita le llega su fiestecita. Al tiempo. No hay que desesperar, hay que conservar el diálogo diálogo con prudencia, pero con trabajo, con ideas, con propuestas, porque también la gente está cansada ya de agresiones, de insultos y de un pleito que no deja nada. Yo a usted la conozco de hace muchos años y le reconozco esa capacidad de diálogo, que en algunas ocasiones a lo mejor yo era más decir, no, ya, ¿para qué va? No, pues hay que ir, y usted insistía, iba y se lograban las cosas. Entonces yo creo que hace falta las dos visiones, una visión más fuerte, más férrea, pero que nunca se abandone el diálogo, ni se abandone el tratar de convencer con los conceptos, con los valores, con los motivos, a quien hoy nos gobierna. Así es, ingeniero, y pues le agradezco mucho este espacio para platicar, que fue pues más que nada una plática de café. Aquí es mirar lejos, es plática, sobre todo a un nivel que lo pueda comprender porque la política a veces es incomprensible para muchos, ¿eh? Sí. Entonces estamos platicando. O choca, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en esta plática en las redes sociales, Lupita, yo espero que bien, porque la siento amena, la siento sincera, y esperemos, ahí ya le pasaré los resultados y los números de la penetración que tenga esta entrevista. Muy bien, en redes ingeniero. sociales. Sí, es una plática sincera, y pues que ya que las personas definan cuál es su opinión. Y que opinen, porque ahí están buenas ideas, en las opiniones que vierta la gente en redes, a veces hay muy buenas ideas que hay que tomar. Y tenemos que escucharlas también, sí. Para decir, no, pues no le gusta a la gente esto, y bueno, pues doy 2 pasos para atrás, ¿verdad? Ahí le dejo la idea de la supervisión de las cuentas, que eso sería más en la Cámara de Diputados, que tiene más personal. Que es su atribución. Exactamente. Que es su atribución. Y en el presupuesto, hay que ver este presupuesto, pobre presidenta, va a ser
un asunto muy complicado también para ella. El déficit de cuánto y cómo va a ser, porque sí, decía López Obrador, hay que repartir mejor el pastel, pero también hay que aumentar el tamaño del pastel. Pero fíjese, una de las mentiras digo, que va a reventar, el presidente López Obrador dijo que no se endeudarían. ¿Qué tal? Y fue la deuda más grande que ha adquirido un presidente. Así es, así es. Pero eso no se dice, y hay que así decirlo. Así y es. Y quien lo tendría que decir, Es la oposición. Pero yo creo, Lupita, que quien lo tendría que decir, visto lo visto, diría el clásico, sería la propia presidenta. Pues, porque es de decir, señores, yo no voy a cargar con esto me lo dejaron. Hay tantos millones de pesos que se ha aumentado la deuda, y a partir de ahora, pues lo que me toca yo respondo, Y ¿no? el servicio de la deuda es enorme. Sí. Es enorme, o sea, ya la capacidad de maniobra que tiene la presidenta es muy poca. Muy poca. Y eso, pero hay que decirlo, y yo creo que quien le toca decirlo es a quien conduce el país, porque hay que hablarle a la gente con la verdad. Sí. La capacidad es muy poca, tenemos estos compromisos, no se puede esto sí se puede, y yo creo que esa parte es la que le va a dar, no va mal, porque también hay que reconocerlo que no va mal, pero yo insisto que la verdad, y a usted le consta, Lupita, que siempre pues hemos hay trabajado, que decirlo. Y el que dice la verdad no se equivoca. Así es. Porque para tapar una mentira hay que decir 20 más. Y entonces ya se mete en un laberinto de mentiras que no se sale nunca. Así es, así pues es. Muchas gracias por todo, Lupita. Esperemos que gracias, nos vaya bien. Ingeniero, aquí y que encantada. Respeten las investiduras pues en las redes sociales. Que las personas, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Gracias.